chaparros, ¿qué tal? El día de hoy nos toca ver la asignatura de español con el tema la entrevista. Bueno, antes de comenzar, vamos a ver esto. Antes de hacer una entrevista, para saber más del tema o de una persona, tenemos que hacer una investigación previa para saber qué dudas surgen, para así preguntarle al especialista o a la persona. Entonces, antes de que nosotros vayamos a iniciar una entrevista, primero tenemos que interesarnos por el tema. ¿Y qué es interesarnos por el tema? Pues hacer una investigación previa para saber un poquito. Y ya de ahí, haciendo nuestra investigación, poco a poco nos van a ir saliendo, van a ir surgiendo las dudas que se van a convertir en preguntas en una entrevista. Es importante ya tener elaboradas tus preguntas antes de asistir a la entrevista. ¿Qué quiere decir con esto? Que yo no puedo llegar con una persona a hacer una entrevista sin tener la menor idea del tema. O sea, si yo nada más sé que es doctor y ya, no voy a llegar a hacer una entrevista sin antes haber investigado qué es lo que hace un doctor, y más si vamos a ir a lo mejor con un especialista a hacer la entrevista. Sí tenemos que conocer un poquito del tema para poder hacer la entrevista a esta persona o especialista. Por eso dice aquí que igual, por respeto, las preguntas ya tienes que llevarlas elaboradas. No puedes ir haciendo tu entrevista a una persona y que en el mismo lugar se te vayan ocurriendo las preguntas. No, eso sería una falta de respeto y de profesionalismo al no tener tú ya elaboradas tus preguntas y una investigación previa de lo que le vas a preguntar al especialista o a la persona. No olvides que ya que tengas elaborada nuestra entrevista, recuerda que al llegar con el entrevistado se le tiene que saludar y pedirle permiso y tiempo de hacerle una entrevista. Si a la persona que se le va a entrevistar tiene un cargo o tiene un título, no tenemos que omitirlo, tanto en el saludo como en el resto de la entrevista. Si no lo tiene, hablarle siempre con respeto. Bien, ¿a qué nos referimos con que si una persona tiene un cargo o un título? Las personas, por ejemplo, que están encargadas de un cargo en específico en algún lugar, tienen un cargo y son, por ejemplo, un director, un presidente, un comandante. O sea, a lo que voy, si tú vas a llegar a hacerle una entrevista al director de tu escuela, a lo mejor no le puedes hablar por su nombre. Hola, Pedro, ¿te puedo hacer una entrevista? No, o sea, siempre con el cargo que está desempeñando en ese momento. Buenas tardes, señor director, ¿le podemos hacer una entrevista? Buenas tardes, presidente, ¿le podemos hacer una entrevista? Y todo en el transcurso de la entrevista, pues siempre hablarle con ese cargo que tiene, ya sea director, presidente, comandante, o sea, el cargo, perdón, que tenga. Cuando hablamos de título, no nos referimos a títulos universitarios. De igual manera, puede ser licenciado, doctor, arquitecto, digo, hay muchísimos, puse nada más estos ejemplos. A lo que voy es que siempre se les tiene que mencionar su cargo o su título a la persona que vas a entrevistar. ¿Okay? No podemos decir, como se dice coloquialmente, tutear a una persona, ¿sí? Y menos si tiene un cargo o tiene un título. En caso de que no tenga ninguna de estas dos, bueno, simplemente se le habla con respeto. Señor, señora, joven, ¿sí? O sea, tampoco es hablarle por su nombre. Eso sería a lo mejor una falta de cortesía de tu parte al no ponerle por lo menos estas pequeñas palabras antes de su nombre. Bueno, cuando se formula una pregunta, siempre llevará signos de interrogación. Ahí entre paréntesis vemos cuáles son los signos de interrogación. Al iniciar la pregunta y al terminar. Entonces, los signos de interrogación son importantes, aunque tú nada más vas a hacer tu entrevista de manera verbal a la persona, tú en tu hoja sí tienes que llevar los signos de interrogación porque tienes que redactar obviamente tu entrevista con todas las características que tiene que llevar. De igual manera, la acentuación es importante para formular las preguntas y darle una entonación correcta. Bien, cuando nosotros hacemos una pregunta, siempre tenemos que poner los acentos necesarios para que la entonación sea correcta a una pregunta.
como por ejemplo, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. O sea, no es lo mismo decir, cuando yo fui al parque me divertí, ahí lo estás diciendo. A cambiar la pregunta es, cuando tú fuiste al parque, te divertiste, ahí ya es pregunta y sí llevaría el acento. El otro cuando no llevaría acento y este cuando en pregunta sí lleva acento. Entonces, la acentuación es muy importante, al igual que los signos de interrogación, al hacer nuestra entrevista de manera escrita, ¿sí? Aunque la vayamos a hacer verbal y el papel únicamente sea para nosotros, si nosotros vayamos a escribir todo, sí es importante que desde tu redacción tengas los signos de puntuación y los acentos correctamente puestos. Bien, pues aquí tenemos entonces a continuación un ejemplo de una entrevista a un doctor. Buenas tardes, doctor Armando Luna. ¿Me permite hacerle una entrevista? Si en caso de que te diga que sí, bueno, gracias, doctor Luna. Vamos a comenzar. Como ven, desde el principio le empezamos a poner el título a la persona. No llegué, oye Armando, ¿te puedo hacer una entrevista? No, o sea, desde el principio fue ponerle el título. Aunque sea un conocido de nosotros, siempre se le tiene que hacer con respeto y poniendo los cargos y títulos, o respeto en caso de que no lo tenga a la persona. Entonces empezaríamos así. Conforme a lo que se está viviendo en estos tiempos de pandemia, ¿cuál lleva acento? Ahí es donde empezaría la pregunta. ¿Cuál sería el mejor consejo para protegernos aparte de la confinamiento? Perdón. Entonces, aquí tenemos, sería la primera pregunta. Después sería, la vacuna que se aplicará en los próximos meses, ahí empieza la pregunta. ¿Es segura o podemos tener alguna complicación? Tercera pregunta. ¿Considera que en México se están tomando las medidas pertinentes por medio del gobierno? Y así vamos a ir haciendo nuestra entrevista sin olvidar los acentos, sin olvidar los signos de interrogación, sin olvidar el respeto de ya sea el cargo, el título, o si es una persona que no tiene ningún cargo, ningún título, bueno, siempre hablarle con respeto, ¿sale? Entonces, de esta manera es los detallitos que son importantes de tomar en cuenta en una entrevista. Vamos a recordarlos. Hacer una investigación previa del tema. Igual es recomendable hacer una investigación previa de la persona que voy a entrevistar. Ya tener elaborado todas mis preguntas cuando yo llegue a la entrevista, y mis preguntas van a ir surgiendo conforme yo haga mi investigación previa. Y cuando lleguemos con la persona, pues siempre hablarle con el cargo, título o con respeto a esa persona. Por muy conocido que sea, es una cosa formal, una entrevista es una cosa formal y se tiene que hacer con todo el respeto posible. Bien, pues de esta manera terminamos el tema de la entrevista. Aquí les dejo los ejercicios a realizar para el día lunes, martes y miércoles. Cualquier duda o situación, saben dónde encontrarme. Bye.